presente video hablaré sobre el conflicto de Irlanda del Norte, años 1968 al año 1998. Para tal propósito es necesario hacer un recuento histórico de lo que pasó antes, durante y después de ese conflicto. Según diversos autores consultados, el conflicto se inició alrededor del año 1169 con la invasión inglesa en Irlanda. Posteriormente, para el año 1600, Enrique VIII implanta el protestantismo en la isla, lo que causó gran malestar en los nativos de la misma, puesto que todos estos eran católicos. De ahí en adelante surgen una serie de inconvenientes, y es así como para el año 1641 se presenta la Primera Guerra de Independencia, que trae como grandes vencedores a los protestantes ayudados por la corona inglesa. De ahí en adelante se presenta el dominio total por parte de los protestantes hacia los católicos, los cuales son obligados a aislarse en la parte sur de la isla, y es así como para el año 1916, cansados de tantos abusos por parte de los protestantes, los católicos deciden agruparse y formar oficialmente el Ejército Republicano Irlandés, o IRA. De igual forma surge el Sinn Féin como un movimiento político, quien posteriormente en el año 1918 se autoproclama como gobierno libre de Irlanda. Sin embargo, para el año 1920 se da el Tratado Anglo-Irlandés entre los miembros del Sinn Féin y de miembros de la corona inglesa, los cuales acuerdan la división de la isla en dos facciones. La parte sur quedó bajo el dominio del Sinn Féin y la parte norte, o lo que hoy conocemos como Irlanda del Norte, quedó bajo el dominio de la corona inglesa. De ahí en adelante pues surge una serie de acontecimientos, como fue que en el año 1949 Irlanda declara su independencia oficial del Reino Unido y se autoproclama como la República Independiente de Irlanda. Para el año 1967 surge la Asociación de Derechos Civiles de Irlanda del Norte, compuesta por una diversidad de gentes de las dos religiones, es decir, protestantes y católicos, que tenían como objetivo luchar por el mantenimiento de los derechos y un trato igualitario para todos los irlandeses del norte. De igual forma, este hecho fue aprovechado, puesto que en una de las manifestaciones durante el año 1968, miembros del IRA efectúan una serie de atentados en contra de la población civil que se encontraba en esos momentos pasando por el barrio Botsey en la ciudad de Belfast, dejando como consecuencia alrededor de 16 personas fallecidas. Este hecho fue repudiado por Inglaterra, quienes proveen soldados y armas para empezar la lucha, que de ahí en adelante se perduró hasta el año 1998. Sin embargo, entre los años 1970 y el año 1972, según los autores consultados, se considera que fue la época más violenta del conflicto, puesto que tanto paramilitares apoyados por el gobierno británico y miembros del grupo IRA realizan una escalada de violencia que trajo como consecuencia la pérdida de alrededor de 479 personas. En el año 1972 los católicos quedan sorprendidos, puesto que el IRA se subdivide en dos facciones: por una parte el IRA provisional y por otra parte el IRA republicano. El IRA provisional efectuó una serie de atentados terroristas acompañados por el uso de armas no poco convencionales como las bombas, que ocasiona la pérdida de alrededor de 472 personas, como se anunció anteriormente. Tras estos hechos, el gobierno británico propicia un acercamiento de paz llamado el Acuerdo de Sunningdale, en el cual tanto republicanos como unionistas deciden hacer un alto al fuego
y sentarse a dialogar de una manera moderada. Sin embargo, el acuerdo fue rechazado en el año 1976 por parte de los unionistas, quienes deciden emprender nuevamente la lucha armada en contra del IRA. Sin embargo, para el año 1980 y para el año 1981 surgen las primeras huelgas de hambre protagonizadas por el Sinn Féin y por Bobby Sands, quienes logran infiltrar una serie de personas a los centros penitenciarios y carcelarios y obligan a los reclusos a abstenerse de comer alimentos. Alrededor de 500 personas de los reclusos participaron en esta huelga de hambre. Sin embargo, alrededor de 16 personas, incluido Bobby Sands, fallecen en estos hechos. Ya a finales de los años 80, el Sinn Féin buscó una salida negociada al conflicto y logra que oficialmente para el año 1993 se logre un acuerdo de cese bilateral del fuego por parte de los grupos paramilitares y del grupo IRA. Sin embargo, el cese bilateral del fuego fue quebrantado por parte del IRA, quienes en el año 1996 realizan una de sus últimas escalas terroristas antes de oficializarse finalmente el conflicto. Cabe mencionar el atentado de Manchester, el atentado de Docklands y el atentado contra el líder del INLA, que en estos atentados alrededor de 20 personas fallecieron como consecuencia de la serie de atentados. Sin embargo, para el año 1998 se logra finalmente el acuerdo de Viernes Santo entre representantes del gobierno británico, encabezados por Tony Blair, que era el ministro de ese entonces, John Hume, que era el líder del Partido Católico, David Trim, que era el líder del Partido Unionista, y líderes del Sinn Féin, acuerdan lo siguiente. El acuerdo estuvo basado básicamente en los siguientes temas: la paz estable y duradera para Irlanda del Norte, la reestructuración del Estado, la creación de leyes de juzgamiento, la participación política del IRA, la división del gobierno en dos facciones, la desmovilización y entrega de armas, la independencia administrativa y política de Londres, la creación de una serie de normas para la creación de un parlamento, la reestructuración de las Fuerzas Armadas y la reparación de las víctimas. En cuanto a lo que hay exitoso de este acuerdo de paz, se dice que alrededor de los 17 años que se ha venido implementando el acuerdo de paz, se ha logrado que se mantenga una paz, pero digamos una paz entre comillas, digamos, puesto que aún persiste la división entre católicos y protestantes, y es así que a finales de la década de los 90 se crea un muro llamado también el Muro de la Discordia, el cual subdivide los barrios católicos de los barrios protestantes a fin de evitar una nueva confrontación. Se ha reestructurado parcialmente el Estado, se han creado algunas leyes de juzgamiento. Sin embargo, aún falta la creación de una comisión de la verdad. Se ha logrado la participación política del IRA, quien se desmovilizó finalmente en el año 2005. La división del gobierno en dos facciones, por una parte los unionistas y por una parte los republicanos, la desmovilización y la entrega de armas. Sin embargo, aún persisten algunos grupos paramilitares y algunas facciones del IRA que pretenden hacer fracasar el proceso de paz. Se ha logrado la independencia parcial en cuanto a lo administrativo y lo político de Londres. Se ha creado un parlamento en Belfast, se ha reestructurado las Fuerzas Armadas y se han reparado alrededor de 150.000 víctimas del conflicto. ¿Qué ha sucedido posteriormente a la firma del conflicto? En el año 2005 el IRA se desmoviliza totalmente y para el año 2007 se da el retiro total de las tropas británicas. Alrededor de 3.526 personas entre el periodo de 1969 al 2001 se totalizan como las personas o las víctimas del conflicto. Pues en la actualidad, en cuanto al proceso de paz, podemos decir que la falta de una creación de
de la Comisión de la Verdad ha imposibilitado, digamos, el juzgamiento de crímenes del pasado, crímenes perpetrados con sevicia, tales como tortura, abusos sexuales y secuestros y desapariciones forzadas que claramente se hicieron en el estudio del conflicto, lo que permite establecer que sí daría lugar a un control de convencionalidad, puesto que la Convención Americana de Derechos Humanos establece en uno de sus apartados que cuando se da el fin de un conflicto, y más en temas de justicia transicional, se debe velar por la creación de una comisión de la verdad a fin de que se conozca la verdad absoluta y se reparen a las víctimas, no solo por los crímenes que los actores involucrados en el conflicto reconozcan en el presente, sino por crímenes que se hayan cometido desde el inicio del conflicto. De igual forma, la Corte Europea de Derechos Humanos en el año presente ha judicializado alrededor de 30 personas, todos del gobierno británico, culpados de crímenes como tortura y desaparición forzada. Sin embargo, el gobierno de Irlanda del Norte no está dispuesto a crear una comisión de la verdad, digamos, porque no sería lo bueno para oficializar nuevamente la creación de la paz. Lo que se presta para malos entendidos desde mi criterio es que al faltar una comisión de la verdad, falta la creación de unas leyes penales en Irlanda del Norte, que claramente no se evidencian en los temas de paz. Nunca se evidenció que se acordara la creación de una ley de juzgamiento penales. Sin embargo, sí se optó por la reparación de las víctimas, pero digamos la reparación ha sido de una manera simbólica, no se ha optado por una reparación económica. De igual forma, la imposibilitación o la imposibilidad de creación de una comisión de la verdad ha dificultado que verdaderamente se reparen a las víctimas. Sin embargo, algo que hay que destacar de este conflicto es que pese a que la aplicación de los acuerdos de paz ha sido de manera lenta, se ha logrado que algunos miembros tanto del IRA como de grupos paramilitares trabajen conjuntamente para la reestructuración de la paz. De ahí que también en el acuerdo de paz se planteó la creación de una Comisión de Derechos Civiles y Políticos para Irlanda del Norte, pero esta estuvo más orientada a la reestructuración de los derechos civiles y políticos de las personas que han sido hasta el momento capturadas por crímenes políticos. Algo que a mi criterio y a modo de conclusión resulta inconvencional es, como lo enuncié anteriormente, la no creación de una comisión de la verdad, digamos, y la no implementación de unas leyes penales que permitan el juzgamiento de las personas responsables de este conflicto. Dan pie para que digamos, un organismo internacional, de acuerdo a los protocolos de Ginebra y a los acuerdos logrados en materia de derechos humanos, entre a hacer un control de convencionalidad, puesto que lo que debe primar es la protección de los derechos humanos. Y resultaría ilógico firmar un acuerdo de paz si no se van a juzgar a las personas responsables de este conflicto. Muchas gracias.